Buen día, ¿cómo están? Según Juan, seguimos con Juan. Ahora nos toca el capítulo 4 y hay mucho para sacar en este capítulo. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta, era el mediodía, hacía calor. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le era necesario pasar por Samaria. Es interesante esto. Es interesante que lo no común le era necesario hacer al Señor. No me hubiera extrañado, no me extrañaría que antes de salir de Jerusalén para Galilea, los discípulos, al saber que Jesús quería pasar por Samaria, por Sicar, le hayan dicho: Señor, pero en Samaria hay problemas y por ahí nos enganchamos con los samaritanos, y vos sabés que siempre damos la vuelta cruzando el Jordán y yendo del otro lado. No, yo tengo necesidad de pasar por Samaria. Y las necesidades del Señor Jesucristo no tenían que ver con sus gustos, sino con la voluntad de su Padre. Porque el proyecto del Señor Jesucristo era la voluntad de su Padre. Él, el Hijo Eterno de Dios, se había comprometido en la eternidad, antes de que el mundo fuese, a cumplir el proyecto de nuestra salvación. Y dentro de ese proyecto de nuestra salvación estaba también algo tan aparentemente nimio, aparentemente tan pequeño, como cambiar el camino habitual y pasar por Samaria. Esto es importante. Los discípulos tenían hambre. A los discípulos les preocupaba su estómago. Al Señor le preocupaba la voluntad de su Padre. Para vos y para mí, el Señor tiene un propósito. Dice el salmista: Dios cumplirá su propósito en mí. Pero no lo dice como renegando. Él está feliz que Dios cumpla su propósito en su vida. Porque los propósitos de Dios para nuestra vida son de bendición. Y quiere usarnos para su honra, para su gloria, para la extensión de su reino. Aunque a veces es posible que se encuentre con que nosotros preferimos ocuparnos del estómago y no hacer su voluntad. Hacía calor y podría haber aprovechado a irse a sentar en otro lugar, pero va al pozo de Jacob, porque allí se va a encontrar con la persona con la cual tiene que hablar, de acuerdo a lo planificado por Dios. Una mujer samaritana. Les pareció raro a los discípulos que vayan por Samaria. Otras cosas le iban a parecer raras en esta charla. Es posible que te parezca raro el propósito de Dios para tu vida, o que el Señor te pida ciertas cosas, pero Él tiene derecho. Él es el Señor y tiene toda la autoridad para pedirte y para decirte qué es lo que tenés que hacer. San Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios
para nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas que su propósito impliquen para nuestras vidas? ¿Queremos la bendición de Dios? Muy bien, obedecer.